Arrancamos esta sesión, este video. Y bueno, antes que nada, para quienes están siguiendo los videos, desearles un feliz año 2021. Hemos sobrevivido al 2020 y bueno, ahora tocará sobrevivir al 2021, que es un año que igualmente se presenta complejo. Bien, vamos a continuar nuestra discusión desde donde nos quedamos. Recordaremos que la sesión pasada empezamos a plantear la discusión sobre los procesos ARMA estacionarios, correspondiente al capítulo 3 del libro 6 de tiempo de Hamilton. ¿Ya? Y bueno, les había mencionado un poco que los ARMA son modelos compuestos por procesos autorregresivos de medias móviles. Eso es lo que les da, de hecho, su nombre. Ya en su momento los revisaremos con calma, ¿no? Pero me adelanto a darles el nombre para que no sea tan desconocido el título de esta sección. ¿Para qué sirven estos modelos? Un poco de motivación. En esencia sirven para replicar, estimar e incluso hacer predicciones sobre el comportamiento en series de tiempo individuales. ¿Ya? Digamos, tengo la serie del PIB, entonces yo con un modelo ARMA o una variante de un modelo ARMA puedo hacer predicciones del PIB, solo con la información del propio PIB. ¿Ya? Entonces esa es una cosa bien interesante. Estos modelos que solo con los datos de la misma variable intentamos hacer simulaciones y intentamos hacer predicciones incluso. Esa es la lógica de estos modelos que vamos a empezar a ver en estas sesiones. Entonces, bueno, nosotros arrancamos hablando un poco de algunos conceptos preliminares que nos van a ser útiles para llegar a los modelos ARMA. ¿Ya? Entonces, hemos planteado primero la discusión sobre, bueno, estábamos por empezar, ¿no? Esta discusión sobre la esperanza y procesos estocásticos. Por procesos estocásticos, lo que estamos nosotros diciendo es, en esencia, procesos aleatorios, ¿ya? Que es algo contrario a procesos determinísticos. Los procesos determinísticos tomen en cuenta que son procesos que no tienen aleatoriedad, ¿ya? En cambio, los procesos estocásticos tienen aleatoriedad. Todo lo que hemos visto hasta ahora en este curso han sido procesos determinísticos. ¿Qué significa? Todos los procesos, todas las ecuaciones que hemos visto no tenían elementos aleatorios, ¿sí? Recordarán que hemos visto bastante ecuaciones, por ejemplo, modelos de ecuaciones en diferencia de orden uno. ¿Ya? Recordarán que nuestra famosa ecuación, que de tanto escribirla debería cansar un poco, pero bueno. Entonces ya hemos visto varias de esta ecuación, ¿no? Es la ecuación en primera diferencia de orden uno. Esta ecuación, hasta donde hemos estudiado, es determinística porque ningún elemento de esa ecuación es aleatoria. De hecho, cuando nosotros analizábamos el multiplicador, recuerden que el multiplicador dinámico me dice cómo cambia Y después de J periodos cuando hay un cambio en WT, ¿sí? Se recogía en esa derivada. No olviden, este es el multiplicador dinámico. ¿Qué sucede? Que el multiplicador dinámico se está calculando en un entorno determinístico. O sea, no hay aleatoriedad por ningún lado. Simple y llanamente sé que hay un shock en WT de una unidad y veo cómo eso afecta a Y después de J periodos. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que vamos a empezar a incorporar elementos aleatorios a estas ecuaciones. ¿Sí? Y vamos a incorporar esos elementos aleatorios y luego analizaremos cuáles van a ser las consecuencias de esa incorporación de elementos aleatorios. Ya. Entonces, bueno, nosotros empezamos hablando de, bueno, introduzcamos una serie temporal. Entonces, aquí ustedes ya tienen una serie temporal, ya sabemos que las series temporales se presentan de esta manera, ¿no? Como una serie que en estricto rigor bueno, cuando decimos de menos infinito a más infinito, en realidad significa que hay un montón de periodos hacia atrás y un montón de periodos hacia adelante, ¿ya? ¿Sí? No le tomemos tan, o sea, el infinito básicamente significa ir creciendo o ir decreciendo dependiendo del signo, ¿ya? Entonces es una serie temporal. Y decíamos que, bueno, nosotros en la práctica no vemos toda la serie temporal, vemos siempre solamente una muestra, ¿sí? Que es esta muestra observada, que en este caso, por ejemplo, va desde un periodo 1 hasta un periodo T mayúscula, ¿ya? Ya habíamos puesto un ejemplo en el cual nos quedamos en la sesión anterior, que era el ejemplo de la serie temporal que ya nosotros sabemos que se llama el ruido blanco gaussiano, ¿ya? Entonces aquí está el ejemplo del ruido blanco gaussiano, en donde ustedes pueden ver de qué se compone un ruido blanco gaussiano, ¿ya? Es en esencia que para cada periodo t, ¿sí? Existe una variable aleatoria epsilon t que va a seguir una distribución normal
de media 0 y varianza sigma al cuadrado. Ya no olviden que esta es la letra griega sigma elevada al cuadrado me da la varianza. ¿Ya? Y nosotros incorporamos el supuesto de que para todo periodo del tiempo, esta variable epsilon t es I de esto va a aparecer bastante en los modelos que vamos a seguir viendo. Es decir, son independientes e idénticamente distribuidas. ¿Ya? Y habíamos nosotros, para poner esto en contexto, habíamos hecho un ejemplo más visual, ¿no? Entonces aquí ustedes tenían esta simulación de ruido blanco gaussiano. ¿Ya? Muy rápidamente ahora, porque esto ya lo explicamos en una clase anterior, cómo se hacía esta simulación de ruido blanco gaussiano. Aquí incluso pueden ver el ruido blanco gaussiano. Ustedes tienen esta plantilla en el aula virtual. Primero simulamos la probabilidad. ¿Ya? ¿Cuál probabilidad? Nosotros recordarán, decíamos, ok, tenemos aquí la variable aleatoria, epsilon t, y estamos asumiendo que epsilon t sigue una distribución normal, ¿sí? Sigue una distribución normal de media 0 y varianza sigma al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, nosotros sabemos que epsilon t va a seguir una distribución normal, aquí está la distribución normal. Ya vamos a recordar un poco esto de distribuciones y demás, pero intuitivamente ustedes sí lo recuerdan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Recuerden un poco qué es lo que hacíamos. Lo que hacíamos es, bueno, yo voy a simular primero la probabilidad de obtener un valor epsilon t con distribución normal. Entonces, para eso nosotros previamente decimos, ok, aquí está la probabilidad y construyo una variable uniforme que va entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de una variable con distribución uniforme? Es una variable que puede tomar cualquier valor entre 0 y 1 con la misma probabilidad. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos al inicio, simulamos la probabilidad entre 0 y 1, me da un valor, por ejemplo aquí tiene el valor 0,28, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Perdón, simplemente vamos a Excel y ponemos la función aleatoria. Y la función aleatoria me va a devolver un número entre 0 y 1, ¿ya? Con igual probabilidad para cualquiera de esos números. Sale 0,28. ¿Qué es ese 0,28? Es el área que está debajo de la curva, ¿sí? Desde menos infinito hasta un determinado valor. Entonces esta área de aquí sería 0,28. Y este 0,28 me está diciendo, ok, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable epsilon t, ¿sí?, sea menor o igual a un número? ¿Ya? Y eso es igual a 0,28. ¿Cuál es ese número? Ese número lo obtenemos con la función inversa normal. Y obviamente ponemos todos los parámetros, ¿no? Le avisamos a Excel que la probabilidad es esta que estamos simulando y F3 es la desviación estándar sigma, que en este caso es 1. ¿Ya? Hemos puesto ejemplo, puedo usar cualquier otro número. Estamos usando ahorita 1 para ejemplificar. Entonces al final nos sale menos 0,57. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que epsilon sea menor o igual a menos 0,57? Es igual a 0,28. ¿Ya? Entonces recuerden que todo esto ya lo vimos la clase pasada, sino que estoy haciendo un recordatorio súper rápido. Entonces con todos estos fundamentos, ustedes ya pueden hacer la simulación de un ruido blanco normal, ya, gaussiano. ¿Qué característica tiene este ruido blanco? Que para cada periodo de tiempo que analizamos, necesariamente el épsilon sigue una distribución normal que es completamente independiente de la anterior. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que los valores y las fórmulas y todo lo que tiene el épsilon para ser simulado no dependen en absoluto, para nada, de lo que pasó en el periodo anterior. ¿Sí? A eso nos referimos con independientes. Entonces, cada uno es independiente en el sentido de que lo que haya sucedido en un periodo anterior o posterior no influye en el valor simulado de épsilon. ¿Ya? Eso con independientes. ¿Y por qué son idénticamente distribuidos? Porque si bien todos son independientes, cada uno tiene una distribución normal. Entonces todos tienen la misma distribución normal, todos siguen la misma varianza, pero cada uno es independiente. O sea, cada uno tiene su distribución que en nada tiene que ver con lo que ha pasado en el periodo anterior. Y eso es lo que le vuelve ruido blanco, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que le vuelve ruido blanco. Y en esencia, en la práctica, el ruido blanco es una variable, o son varias variables aleatorias. Para cada tiempo es una variable aleatoria, en donde no tenemos la posibilidad de encontrar un patrón. ¿Ya? Vean esto, es interesante, ¿no? Si uno cometiera el error de no saber que esto es ruido blanco, hasta podría decir, esto parece cíclico, vean. ¿Sí? Entonces,
Entonces uno podría engañarse creyendo que hay un patrón, cuando en realidad resulta ser que esto es puro ruido blanco, que si lo vuelven a simular, ya les da otro patrón, y entonces lo que nosotros creíamos haber encontrado no es nada. Esto es completa aleatoriedad. ¿Ok? Listo. Entonces, nosotros ya tenemos este conocimiento de cómo estimular el ruido blanco y sobre todo de qué queremos decir con una variable que es independiente e idénticamente distribuida, ¿no? Entonces, para cada periodo de tiempo tenemos esta variable con distribución normal. ¿Ya? Bien, sigamos. Ahora, quiero llamar la atención con respecto a lo que hemos hecho, a esta simulación. Quiero llamarles la atención de lo siguiente, ¿verdad? Nosotros hemos hecho, ¿sí? Hemos hecho esta simulación de ruido blanco gaussiano, ¿verdad? Y hemos obtenido esta serie, ¿ya? Esta serie que hemos obtenido le vamos a llamar realización, ¿ya? Entonces, toda esta serie que hemos obtenido de esta simulación, le vamos a llamar, de hecho, una realización, ¿ya? Si me permiten, aquí voy a poner realización, ¿ya? Esta es una realización del ruido blanco, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, voy de hecho a ponerlo esto aquí. Vamos a escribir aquí una línea, ¿ya? Entonces, continuamos desde aquí. Entonces, por ejemplo, yo les podría decir, tenemos una realización 1, ¿ya? Del proceso de ruido blanco, que es el que hemos escrito ahorita, o hemos hecho la simulación. Entonces, ¿cuál es eso? Entonces, esto sí es un tema de notación. Una realización 1 del proceso ruido blanco gaussiano, lo vamos a escribir de esta forma. Entonces, aquí va a estar una serie de tiempo, obviamente, y vamos a escribir lo siguiente. Solamente podemos ver la muestra, ¿no? Recuerden que esta es una muestra. ¿La muestra de dónde la podemos ver? La podemos ver desde t igual 1 hasta t mayúscula. En este caso, la simulación se ha hecho para 100 periodos. Podríamos haber hecho más, pero siempre es una muestra. Entonces, lo que nosotros tenemos es el epsilon 1, epsilon 2, vamos a poner un epsilon sub t minúscula, hasta un epsilon 100. Y luego la serie debería continuar, pero obviamente nosotros solo tenemos acceso a la muestra, ¿sí? Entonces, esta es una realización del proceso de ruido blanco gaussiano, ¿ya? Una realización del proceso de ruido blanco gaussiano. De esa realización nosotros tenemos esta muestra, ¿de acuerdo? Esta es la muestra de tamaño, en la práctica, en nuestro ejemplo, de tamaño 100. Pero vamos a reemplazar el 100 por t mayúscula, ¿ya? De tamaño t. Entonces, tenemos en vez de 100, vamos a poner t, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esta es una realización del proceso de ruido blanco gaussiano con una muestra de tamaño t, que es lo que hemos hecho, ¿ya? Ahora, noten lo siguiente. ¿Cuántas realizaciones puedo yo construir de este ruido blanco? ¿Ya? ¿Cuántas realizaciones yo puedo construir de este ruido blanco? Pues en realidad no solo una. Yo podría tener múltiples realizaciones de este ruido blanco, múltiples simulaciones de este ruido blanco. Si quieren esta realización, la podrían poner entre comillas como que si fuera una simulación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, yo no tengo por qué tener solo una realización del ruido blanco o una simulación. Yo podría tener un montón de simulaciones del ruido blanco gaussiano. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto en otra hoja. ¿Ya? Entonces primero voy a copiar todo el contenido de esta hoja. Simulación. ¿Ya? Entonces, aquí voy a ponerle como quien dice una realización. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos aquí es una realización de ruido blanco gaussiano. Lo que aquí vamos a poner en cambio son varias realizaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Voy a borrar un momento la gráfica. No le borro la gráfica, solo vamos acá un ladito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta vez voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí un más. ¿Ya? Esta probabilidad, como ustedes vieron, nos permite hacer la simulación, ¿no?
esta función aleatoria ahora le voy a incluir dentro de la misma función, ¿sí? Noten, la columna, o bueno, la celda C6 está, a ver, voy a poner mejor, esa es la función. Entonces aquí ven que la C6 es justamente la probabilidad. Entonces ahora voy a borrar C6 y voy a poner directamente la función, ¿ya? Entonces con eso se va a calcular automático. Aceptar. Ay, algo hice mal, un segundo. Y le voy a correr. Entonces ya puedo deshacerme esta columna de probabilidad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la simulación del ruido blanco y ya en la misma función he puesto el aleatorio, ¿sí? Entonces ya no necesito estar escribiendo una columna de aleatorios, ¿ya? Eh, en el caso original voy a dejar ya para que ustedes sepan dónde viene, pero aquí ya no. O sea, aquí ya pueden ver que es la simulación incluyendo el aleatorio ya dentro de la función. ¿Ya? ¿Para qué estoy haciendo eso? Esto de aquí voy a hacer un espacio. Esta sería la realización. Realización. ¿Ya? ¿Qué realización es la que tenemos? Es la realización uno. ¿Sí? Entonces la realización uno. Vamos a indicar que ya. Entonces, si quieren, esta sería simulación de un ruido blanco gaussiano. Este debe ser simulación de varios ruidos blancos gaussianos. ¿Ya? Ok, entonces ya, tenemos la primera realización de este ruido blanco gaussiano. Pero como les digo, no tengo por qué quedarme con una. Yo aquí en el Excel podría hacer varias realizaciones de ruido blanco gaussiano, ¿sí? Entonces vamos para que esto se vaya aclarando, hacer un poco de notación. Entonces, para indicar que esta es la primera simulación, vamos a poner un superíndice de esta manera, ¿ya? O sea, entre paréntesis, vamos a poner el uno como superíndice, ¿ya? Entonces, esto me va a indicar que estos ruidos blancos provienen de la primera simulación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, como les digo, así como tenemos una simulación, podemos hacer una segunda simulación. Una realización 2 del proceso de ruido blanco gaussiano. Del proceso epsilon t o de ruido blanco gaussiano. Entonces sería, bueno, no lo pongamos aquí. Ya. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Esto sería el mismo epsilon 1, epsilon 2, epsilon t, hasta epsilon t mayúscula, la misma muestra, pero de la segunda simulación. Ya no olviden que por realización estamos diciendo nosotros, estamos usando el término realización para no usar el término simulación, ¿no? Como Hamilton les llama mejor realización, los llamamos así para que ustedes entiendan en el mismo libro de que está hablando Hamilton. Entonces, ¿cómo será esto? Ya, entonces aquí está el epsilon t. Mm, bueno, hagan de cuenta que este es el superíndice, ¿ya? Va a ser un poco más grande. ¿Ya? Entonces hagan de cuenta que este es el superíndice 1, ¿no? Esto es epsilon t1. Ya, ¿cómo se verá una segunda simulación? Bueno, pues nada del otro mundo, ¿no? O sea, sería el mismo epsilon t, pero en vez de 1 ahora tendría la simulación 2. Formato. Ya. Listo, entonces sería ahora la simulación 2 del epsilon t. ¿Cómo construir la simulación 2? Bueno, es la misma idea. O sea, copiaría yo esta ecuación, la pego aquí, ¿ya? Y la corro. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? ¿Ya? Entonces, hasta mi gráfica, ya. Me voy a poner el 1 aquí solo para saber que estamos hablando de simulaciones diferentes, ¿no? Epsilon 1 y epsilon 2t. Entonces, ya, entonces en vez de poner una realización, pues vamos a hacer una gráfica de estas series. Entonces, ¿cómo se va a ver esta serie? Ya, entonces, de nuevo, puedo hacer la gráfica de la primera dispersión. Ya, listo. Entonces, no se olviden que la idea es graficar. Cuando ya hacemos las gráficas de estas series, las gráficas se entiende que ponen el eje horizontal al tiempo
Y en el eje vertical ponen a la serie que estamos analizando, ¿no? En este caso está la epsilon 1 y también puedo graficar de una vez la epsilon 2. Ya, entonces aquí tenemos dos ruidos blancos gaussianos, ¿sí? A falta de uno tenemos dos ruidos blancos gaussianos. ¿Qué es lo importante que hay que notar de estos ruidos blancos gaussianos? Notar, por un lado, el hecho de que son básicamente variables aleatorias, ¿sí? Entonces, todos son variables aleatorias, pero con la peculiaridad, ya, solo hay que mover la etiqueta, ya, con la peculiaridad de que en estas variables aleatorias, ¿sí? Se cumplen el I y D, o sea, todas son independientes, todas son idénticamente distribuidas, ¿ya? Entonces tenemos estas dos simulaciones de ruido blanco gaussiano, ¿ya? Entonces sí se puede ver, es evidente, ¿no? Que cada simulación de ruido blanco me va a dar series diferentes, ¿sí? Me va a dar series distintas, ¿ya? Entonces, bueno, podemos correrle cuantas veces queramos la simulación. Entonces, lo que vemos es que en general son series distintas, pero el comportamiento global es el mismo. Es una serie que ustedes pueden ver que se mueve alrededor del cero, ¿sí? Y con un comportamiento en donde sabemos que con dos desviaciones estándar para arriba y dos desviaciones estándar para abajo, tenemos alrededor del 95% de casos. Siempre hay alguna que otra observación que se sale de las bandas, ¿no? ¿Sí? Sí, sí se acuerdan de eso, ¿no? Estamos hablando de que cuando ustedes tienen dos desviaciones estándar para arriba, dos desviaciones estándar para abajo, como esto es una normal, sé que aquí más o menos está el 95% de casos, ¿ya? Entonces, eso ya lo sabemos porque es distribución normal. Y vemos que sin importar la simulación, sea la simulación 1 o la simulación 2, se mantiene ese comportamiento más global, ¿no? ¿Ya? Se mueven un poco los ejes, nomás disculparán, pero en general se mantiene dentro de las bandas, ¿no? Ya. Entonces, esa es una segunda simulación del ruido blanco gaussiano. Entonces, para distinguir la realización 2 de la realización 1, ponemos los superíndices, ¿no? Entonces, este sería el 2, 2, 2 y 2. ¿Ok? Y bueno, nadie quita que hagamos una realización 3. Realización 3. Y en general podemos hacer ¿cuántas realizaciones de este ruido blanco gaussiano? Podemos hacer, en el caso práctico de la computadora, podemos hacer todas las que queramos, ¿no? Ruido blanco gaussiano, ya. Ya ni siquiera nos dedicamos mucho en esto, sabemos que esto sería epsilon 1 superíndice 3, epsilon 2 superíndice 3, un epsilon t genérico superíndice 3 y epsilon t mayúscula superíndice 3. Entonces tendríamos esto. ¿Cómo se vería? Ya no perdamos mucho tiempo. Si este es 2, vamos con la realización 3. Si cambias de número, no cambia de número, ya no importa. Ya, porque si no, que me está dando tedio estar cambiando el número. Pero me entienden la idea, ¿no? Cada uno es un epsilon distinto. Entonces, ¿cómo haríamos la simulación de esto? Bueno, es tan trivial esto más que copiar y volver a pegar la ecuación. Volvemos a correr, seleccionamos esta otra y ya tenemos tres simulaciones. Vamos a poner una leyenda inferior, ya, para que se vea. Entonces tenemos ya tres simulaciones de ruido blanco. Y como les digo, nadie nos detiene a que saquemos una cuarta simulación, ni una quinta, ni una sexta. O sea, en general podemos sacar el número de simulaciones que queramos. Saquemos, digamos, unas 10. Ya, entonces tenemos 10 simulaciones de ruido blanco gaussiano. ¿Cómo se van a ver estas 10 simulaciones de ruido blanco gaussiano? Bueno, de hecho creo que hasta puedo correr la ecuación. Déjenme ver. Sí, la puedo correr porque es el único término que está dependiendo aquí es de sigma, que es la desviación estándar. Ojo, todas son la misma variable aleatoria, ¿no? O tienen la misma distribución, mejor dicho. Entonces siempre deben tener la misma varianza. Por eso es que la puedo dejar constante a sigma. Entonces ya corremos y simulamos 10 ruidos blancos. Entonces vean qué ha sucedido cuando ya tenemos la simulación de 10 ruidos blancos gaussianos. Ya no uno ni dos, sino tenemos 10 simulaciones. ¿Ya? Debe haber alguna forma de poner esto más automático, más...
Bueno, ya después vemos eso. Ya lo dejo un poco más bonito, ¿no? Pero ahorita quiero avanzar con la clase más bien. Entonces aquí vean 10 ruidos blancos gaussianos, ¿ya? Tenemos 10 simulaciones y pudimos haber hecho más. Pero solo con 10, ¿qué podemos notar? Individualmente esto no se hace comprensible, obvio, ¿verdad? O sea, porque estar viendo, o sea, no se puede ver cada serie individual. Pero ¿qué es lo que sigue siendo importante? Que el comportamiento se mantiene, o sea que alrededor de las dos desviaciones estándar, para arriba y para abajo, ¿sí? O sea, del 2 para arriba y del 2 para abajo, aún siendo 10 simulaciones distintas, donde yo ya no puedo hacer sentido ni de las series, lo que sí sé es que aquí debe estar aproximadamente el 95% de casos, ¿ya? Entonces, y de hecho tiene sentido porque vean, hay muy pocos casos los que se quedan fuera, versus todos los casos que están adentro de las bandas, ¿ya? Entonces, eso es, por ejemplo, lo importante de conocer la aleatoriedad de una serie. Si yo conozco la aleatoriedad de una serie y más o menos puedo definir cuál es el comportamiento de esa aleatoriedad, luego yo puedo de una u otra manera predecir cuál va a ser el comportamiento de la aleatoriedad de otras series que tengan similar comportamiento, similar lógica, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros podemos ver y de hecho ese es el punto de meter aleatoriedad, que nosotros de a poco vamos ganando un poder predictivo que obviamente a priori uno no lo viera, ¿no? Cuando uno hace la simulación solamente de una serie, dice, bueno, ya sé que mi realización es normal, etcétera, pero ahora puedo ver que para varias distribuciones del mismo estilo va a seguirse cumpliendo la misma lógica, ¿ya? Entonces, como pueden ver, en realidad podemos hacer el número de simulaciones que queramos. Entonces vamos a escribirlo así. Ya tenemos la realización 1, realización 2, realización 3. Supongamos que esto sigue extendiéndose hasta que tengamos una realización en minúscula, una realización en minúscula genérica del proceso de ruido blanco gaussiano, epsilon t, que sabemos que esto es ruido blanco gaussiano. ¿Y cómo se va a ver la iésima simulación o la iésima realización? Entonces la iésima sería simplemente superíndice i, ¿no? Ya. Ya, entonces, esta es la ventaja de hacerlo a computadora, ¿no? Si uno les explicara de golpe esto, tal vez fuera un poco abstracto. Pero aquí vemos que es nada del otro mundo, ¿no? O sea, si quieren, esta es la simulación uno, 2, 3. Esta es la simulación, cualquier simulación que está en la mitad. Y la última simulación, en nuestro caso, la última simulación es la 10, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a poner I mayúscula para ir acorde a Hamilton. Entonces, después tenemos la realización I mayúscula del proceso de ruido blanco. Ya. Entonces, nada del otro mundo, ¿no? Tenemos 10 simulaciones, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, la I mayúscula sería el 10, ¿ya? Epsilon 1, I mayúscula, epsilon 2, I mayúscula, epsilon T, I mayúscula, y epsilon T mayúscula, I mayúscula, ¿ya? Entonces, de paso para que no se pierdan, ¿no? No se olviden, de 1 a T es la muestra, en nuestro caso es de 1 a 100, ¿sí? T, de 1 a 100. La realización, si quieren, sería la realización entre paréntesis I, ¿ya? Porque I estamos usando para, o Hamilton usa para hablar de realizaciones. Entonces tenemos aquí I realizaciones, que en nuestro ejemplo son 10, pero podríamos hacer todas las que queramos, ¿sí? Al menos las que permite Excel, ¿no? ¿Cuántas permite Excel? De hecho, déjenme ver. ¿Cuántas columnas dice en Excel? Cuenta, pero 16.000 y pico. Podríamos hacer 16.000. Y si usáramos un software, hasta podríamos hacer más. Ya, pero bueno, no hace falta. Ya el punto está claro con esto. Ok, ahora, ¿para qué hacemos nosotros todas estas simulaciones? ¿Ya? En el caso del ruido blanco, no trae mucha novedad, sino simplemente es tener 10 series que tienen un comportamiento parecido. ¿Ya? Entonces, de estas 10 series tenemos un comportamiento parecido. Ahora, lo que a mí me interesa de esto es mostrarles lo siguiente.
De todas estas realizaciones o de todas estas simulaciones, yo podría tomar algún periodo de tiempo, ¿sí? Para ver cómo se comporta esta variable. Por ejemplo, yo podría tomar este término genérico que ven aquí, el epsilon t, ¿sí? Yo podría tomar este epsilon t. ¿Ya? ¿Qué significa tomar este epsilon t en nuestra simulación? En nuestra simulación significaría lo siguiente. Voy a bajar esto. Puedo tomar cualquier término de t, o sea, t significa cualquier término genérico. Tomemos el quinto, ¿ya? Entonces yo puedo tomar el quinto y puedo tomar con una muestra de 5 realizaciones, perdón, 10 realizaciones, ¿ya? Entonces no se pierdan la idea. Lo que ahorita estamos haciendo es, tomemos de todas estas simulaciones, tomemos una muestra del periodo t, en nuestro caso t5, ¿ya? Entonces vean la diferencia, ¿no? Antes, ¿cuál era nuestra muestra? Antes la muestra era el ruido blanco, ¿sí? Los 100 ruidos blancos que componen la serie. O sea, aquí tenemos 10 series temporales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? De estas 10 series temporales quiero el periodo 5 y tomemos una muestra de estas 10 observaciones. Ya. ¿Para qué? Si yo tomo una muestra de de estos datos, de estos valores tomados por la variable aleatoria, entonces yo voy a tomar una muestra, ¿no? De hecho, a ver, escribamos. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, tomemos una muestra de las observaciones en T, ¿ya? Es en el periodo T. En nuestro caso, T5, ¿sí? ¿Y de qué tamaño va a ser esa muestra? Entonces, ¿cómo se vería esta muestra? Entonces, esta muestra tendría la siguiente forma. ¿Cuál sería el primer término de la muestra? El epsilon T1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Esto sería epsilon T1. Luego, ¿cuál sería? Epsilon T2, ¿ya? ¿Sí? Epsilon T1, epsilon T2, luego sería epsilon T3, puntos suspensivos, epsilon T y minúscula, y terminaría con epsilon T y mayúscula. Ya, déjenme mover esto un poquito. Ya. Entonces, esta es la muestra, ¿no? Estamos tomando una muestra de las observaciones en T. ¿Qué tamaño va a tener esta muestra? Esta muestra va a tener tamaño I, ¿sí? Entonces, esto es una muestra en T de I realizaciones. O nosotros a estas realizaciones les estamos llamando simulaciones. ¿Ya? Ok. De hecho, reímonos un poco. A ver, voy a hacer aquí un inmovilizar para que se vea bien. Quiero que esto se vea súper bien. Hagamos 100 simulaciones. Nadie nos quita, nadie nos impide. Entonces hagamos 100. 80, 93, me falta. Hagamos 100 simulaciones. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el propósito de hacer esto? Ya van a ver en un segundo, ¿no? Bueno, primero es mostrarles cómo se llaman. O sea, ya ahorita ustedes saben que estas son 100 realizaciones. Son 100 series temporales. ¿Ya? Son 100 series de temporales. Esta es la serie temporal más fácil del mundo de simular porque lo único que tengo que hacer es copiar y pegar esta misma ecuación. Eh, corremos para hasta el 100. Pam, pam, pam. Listo. Y para abajo. Entonces tenemos 100 ruidos blancos. ¿Ya? 100 ruidos blancos, que de hecho, ¿dónde quedaría la pobre gráfica? Pero por algún lado debe estar. Entonces vamos a ver, de una vez, abusemos un poco del Excel y que nos grafique estos 100 ruidos blancos. ¿Dónde está la gráfica? No quiere aparecer la gráfica. Claro, es que graficar esto ya es. Ahí estás. Ya, entonces, ya podemos imaginar cómo se va a ver la gráfica de 100, ¿no? Ah, ni siquiera están los 100, pero ya se puede ver la idea, ¿no? Vean,
semejante barbaridad, ¿no? O sea, no se puede entender bien la gráfica individual, o tal vez una que otra, pero lo importante es que se mantiene el comportamiento que hemos estado mencionando. Es decir, que todas las observaciones, o bueno, el 95% están alrededor de dos desviaciones estándar para arriba y para abajo. ¿Ya? Eso no es novedad para nosotros ya en este punto. Z, ¿qué vamos a ver con estas gráficas nomás? Ya. Gracias. Dije gracias. Ya. Ok. Vamos con lo que decíamos, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestras 10 series temporales, 10 realizaciones o 10 simulaciones y tomemos una muestra en cualquier T. En este caso en el T5. ¿Ya? Entonces vamos a tomar una muestra. ¿Sí? Esta muestra que estamos tomando, ¿de qué tamaño es? Esta es de tamaño 100. ¿Por qué de tamaño 100? Porque representa las 100 simulaciones que hemos realizado. ¿Sí? Representa las 100 simulaciones que hemos realizado, o sea, las I. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esto? ¿Ya? ¿Para qué hacemos toda esta maroma y para qué estamos repitiendo o haciendo 100 veces la simulación de la variable aleatoria? ¿Cuál será el comportamiento de esta muestra? ¿Sí? Entonces vamos nosotros a hacer una gráfica. Pero ahora, ojo, ¿de qué estamos haciendo la gráfica? Vamos a hacer una gráfica de cómo se están comportando los valores de este ruido blanco en un periodo 5. Como es ruido blanco, me da lo mismo haber cogido el 5 o el 10 o lo que sea. Total, todos son independientes e idénticamente distribuidos. Entonces, esa es una ventaja. Yo podría tomar cualquiera. Quiero tomar el 5, ¿ya? Para no irme muy abajo en la hoja de Excel nomás. Pero puedo haber tomado cualquiera. Entonces, ¿cómo se verá la gráfica de estos valores? ¿Ya? Entonces, veamos qué podemos hacer. Podemos hacer un gráfico de barras, por ejemplo. ¿Ya? Si hacemos un gráfico de barras, ¿dónde está? Aquí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos graficando aquí en este gráfico de barras, por ejemplo? Tienen cada uno de los valores, ¿no? Tamaño 1, 2, 3, 4, 5, así están todos, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen este gráfico de barras. Ya, no es muy informativo, ¿sí? Porque, bueno, me dice lo que ya sabemos. ¿Qué otro gráfico podemos hacer? Ya, veamos qué otras opciones hay. Podemos hacer una pequeña dispersión. Datos dispersos alrededor del 2 y menos 2. ¿Ya? Novedad también. O también podemos hacer, ya, déjenme ver, debe estar aquí esa opción. A ver, vamos a gráficos recomendados. También podemos hacer un histograma. ¿Qué era un histograma? A ver, recordemos un poco. Un histograma, voy a bajar un poco el zoom. Un histograma, recuerden ustedes, que es más o menos un gráfico en donde van poniendo el número de veces que se repiten, ¿sí? Los valores, ¿sí? Dentro de bueno, de un montón de observaciones van poniendo el número de veces que se repiten las observaciones, ¿sí? En determinados rangos, ¿ya? Entonces, la ventaja es que últimamente Excel ya puede hacer el gráfico del histograma de una, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un histograma. Eh, ese histograma, entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que, por ejemplo, eh, imagino que estos son los puntos. Voy a subir un poco el zoom, ya, un segundo, por favor. No, ya, entonces zoom, eso es. Bien, entonces, eh, ¿qué tenemos en este histograma? En este histograma ustedes pueden notar que me están diciendo, por ejemplo, ¿no? Puedo poner los valores, me gustaría poner los valores. Eso es, ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me están diciendo con este histograma que hay tres valores que están entre menos 2. No hay cómo hacer estos más. A ver, quiero hacer algo sin tantos decimales. Déjenme ver si puedo. Si no, ya nada. Bueno. Bueno, esto lo haríamos rápidamente en R, ¿no? Pero lo estoy haciendo en Excel para que ustedes vean paso a paso de dónde sale, ¿no? Ya después en R esto lo hacemos en un suspiro. Pero ahorita la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el histograma? Me está diciendo que, por ejemplo, valores que van desde el menos 2 hasta el menos 1, hay tres. Hay tres valores que están entre menos 2 y menos 1. ¿Ya? Luego, ¿qué me dice el histograma? Hay 11 valores que están entre el menos 1, 7 y el menos 1.
Luego, hay 29 valores que están entre el -1 y el -0,29 y así. ¿Ya? Entonces, lo que en definitiva les está diciendo el histograma, de hecho aquí pongamos un título, a ver, este es histograma para t igual 5. ¿Ya? Entonces, lo que me está diciendo el histograma, en definitiva, estimados colegas, es el cómo se distribuye, ¿sí? Cómo se está distribuyendo la variable en t igual 5, ¿sí? Entonces, de hecho, pongámosle aquí. Histograma de epsilon t para t igual 5, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces me está dando una idea de cómo se está distribuyendo, ¿ya? Y la forma debe ser bastante familiar para ustedes, ¿sí? De hecho, ¿qué tal si tomamos otro t? Ya, entonces, este es para 5. ¿Qué tal si ahora quiero hacer el histograma, pero para un t, no sé, 10? Entonces cogemos la muestra para 10, ¿ya? Entonces tomamos la muestra para t igual 10. Entonces 10 sería otro. He tomado 10, verán, no es que hay que tomar múltiplos de 5 ni cosa por el estilo, no. Estoy tomando el 10 simplemente porque se me ocurrió ahorita poder tomar un número que no sea el 10. Es lo de menos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ya. En general, aquí están los histogramas y con la maravilla de que si yo simplemente le vuelvo a actualizar esto, se recalculan. Entonces vean, sin importar cuántas simulaciones yo haga, ¿qué es lo que podemos nosotros más o menos ver que se repiten en los histogramas? ¿Cuál es el comportamiento que se repite? Que en ambos los histogramas, más o menos, no exacto, no, porque es una muestra finita, pero más o menos nos muestran que todos los valores siguen una distribución normal. O sea, aquí está justamente la campana de Gauss. No perfecta, no perfecta, obviamente, ¿no? Pero si yo le hago lo que, o sea, le vuelvo a cargar las veces que quiera, más o menos me da la aproximación de Gauss, de la campana de Gauss, o sea, distribución normal, ¿ya? Entonces, vean esto. Si yo quiero ver la distribución de la variable que estamos nosotros simulando, entonces, ¿qué me toca hacer? Tendría yo que conocer 100 simulaciones y de hecho, si yo hiciera más simulaciones, ya pueden imaginarse que el histograma va a ser mucho más perfecto, ¿sí? Entonces aquí como son 100 es más o menos, pero todavía no es mucho. Entonces no se ve tan bien, ¿no? De hecho, a ver, forcemos un poco la máquina, ¿ya? Total, se aguanta la máquina. Entonces hagamos 200 simulaciones, o sea, hagamos 100 más, ¿ya? Voy a ser un poco abusivo. ¿Cómo puedo hacer 100 más de golpe? Solo copiar todito, esta es barbaridad. Control C y le pego al lado. Control V. No, las gráficas, no, no, esto no quiero. Entonces, por eso es bonito trabajar con ruido blanco, o entre comillas bonito, ¿no? O sea, porque yo puedo hacer las simulaciones que simplemente me venga en gana, ¿no? O sea, yo puedo seguir y de aquí yo le corro solo para saber que tengo 200. Ya, pues tengo ahora 200 simulaciones de ruido blanco. Eh, ¿Cómo puedo yo entender el comportamiento de estas 200 simulaciones? En los mismos histogramas, sino que ahora que en vez de que el histograma esté graficando 100, le pediremos que grafique las 200, ¿no? Entonces aquí está el 100, entonces ahora el histograma va a graficarme 200. Mm, ya, listo. Entonces vean, este histograma ahora está recogiendo 200 simulaciones. Y lo mismo vamos a hacer con el otro histograma. ¿Ya? Entonces que no coja 100, sino que coja 200. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos histogramas, pero esta vez ya no tenemos 100, tenemos 200 simulaciones. O sea, ahora, ¿cuántas simulaciones estamos haciendo? ¿Se acuerdan que iniciamos con 10? Pero ahora estamos haciendo algo mucho más general. Estamos haciendo 200 realizaciones de ruido blanco y de las 200 realizaciones de ruido blanco tomamos una muestra T arbitraria. Tomamos, por ejemplo, el T igual 5 o el T igual 10. Y entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros obteniendo? Muestras ahora de tamaño 200.
que son las que están resaltadas en amarillo. Y cuando yo hago el histograma de estas muestras de tamaño 200, ¿qué podemos ver? Que es cada vez más perfecta, no ideal, pero cada vez es mejor, la campana de Gauss de la distribución normal. ¿Sí? Entonces aquí le puedo hacer las simulaciones y todo. Como pueden ver, ahora se acerca mejor, ¿no? Entonces ustedes ya pueden intuir, si yo aumentara cada vez más el número de simulaciones, cada vez esto se va a aproximar mejor, estos histogramas, a la campana de Gauss. O sea, si yo hago que I tienda al infinito, ¿ya? Entonces, si yo hago que I tienda al infinito, aquí yo voy a ver la distribución normal, 0 sigma al cuadrado, ¿sí? O sea, para cualquiera de estas dos histogramas. O sea, ¿qué significa? Que a medida que I se hace más grande, eso significa I tiende al infinito. No significa que voy al infinito, porque obvio, la hoja de Excel no me da para infinito. Pero mientras más grande sea el I, estos histogramas se acercan cada vez más a la distribución normal. 0 sigma al cuadrado, ¿sí? ¿Eso qué significa? Eso significa, por tanto, que si nosotros tomamos una muestra como la que estamos presentando en este momento, ¿cuál va a ser la característica de esa muestra? Que esa muestra va a tener una distribución de probabilidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta muestra tiene una distribución de probabilidad. En este caso, obviamente, ¿cuál es la distribución de probabilidad? Normal, 0 sigma al cuadrado, ¿ya? Que es la que me está diciendo el histograma, ¿ya? Entonces, el mismo histograma, o sea, aquí ya no hay para dónde dudar, me va a indicar que tenemos una distribución normal, ¿ya? Muy bien. Eh, entonces, ¿qué es lo interesante de esto, no? Lo interesante es, volvamos a una sola realización. En el mundo real, sí, esto es una pura simulación. En el mundo real no vamos a tener varias simulaciones. En el mundo real tal vez tendremos una sola serie, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que en el mundo real yo no puedo darme el lujo de sacar 100 simulaciones de una serie temporal. Ahorita es ruido blanco. Imaginen que esto era el PIB. Si esto era el PIB, obviamente yo no puedo hacer 100 simulaciones del PIB. A menos que tenga algún modelo que me permita hacerlo, ¿no? Pero, o sea, a menos que yo ya conozca la aleatoriedad. Pero mientras no la conozca, yo no tengo 100 simulaciones o 200 simulaciones del PIB. Tengo solo una realización del PIB. Pero, ¿qué pasa? Si yo ya tengo ciertos elementos de cómo se comporta cada variable aleatoria, yo ya puedo decir ciertas cosas. Por ejemplo, aquí, solo con saber que es ruido blanco, yo ya sé que cada uno de estos términos que están aquí, cada uno, ¿sí? Por ejemplo, el 5. ¿Dónde está el 5? A ver. ujú, Un segundo. Solo quiero poner esto. Ya. Entonces, ¿dónde está el 5? Este es el 5, ¿verdad? Este es el 5. ¿Saben qué? Voy a guardar esta probabilidad aquí mismo, ya, para que no me estorbe. Ya, listo. Entonces, estamos simulando solamente una serie temporal, ¿no? Entonces, aquí está el 5 y aquí está el 10. Entonces, en el mundo real, nosotros solo vamos a tener una serie temporal, una serie del PIB. Pero, si yo sé cuál es la distribución de probabilidad, yo ya sé, por ejemplo, que si yo hipotéticamente hiciera un histograma de esta variable, ¿cómo se va a ver? Se va a ver como una normal. Y si yo hiciera un histograma de este otro, ¿cómo se va a ver? Justamente como una normal. O sea, ya en el mundo real, obviamente, yo no puedo hacer todas las realizaciones que quiera. Pero en cambio, si yo hago bien mi teoría, yo ya puedo hacer un supuesto sobre cómo se va a comportar cada uno, ¿sí? En este caso no es novedad, o sea, es por definición, el ruido blanco va a ser normal. Pero en series más complejas, eso va a ser súper útil, ¿sí? Porque nos va a permitir ganar cierto poder de predicción, ¿ya?
En este caso no hay novedad, ¿no? O sea, en este caso simplemente tengo 100 simulaciones, o bueno, 200, y los histogramas ya me dicen que son distribución normal, ¿ya? Pero si tuviéramos otras series temporales, la cosa sería más compleja, ¿ya? Muy bien, entonces, en este punto nosotros necesitamos recordar cómo se representa una distribución de probabilidad. O sea, cómo nosotros representamos la probabilidad de que se dé un valor para una variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, para eso, recuerden ustedes que hay algo que se llama la función de densidad. ¿Sí? Función de densidad, ¿ya? De probabilidad. Función de densidad de probabilidad. A veces también le vamos a llamar función de densidad de probabilidad no condicional. ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a recordar un poco teoría de probabilidades que se entiende ustedes ya han visto, pero no hay problema. Vamos a recordarlo con calma. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de una variable, ¿cómo yo asigno probabilidades? Pensemos en el mismo ruido blanco. Pensemos en el mismo ruido blanco, que es el que hemos tomado de ejemplo. Entonces aquí está la distribución normal, pero ojo, esta es la distribución normal, ¿verdad? Pero ya siendo más rigurosos, ¿cómo se llama esta función? Es la función de densidad normal. O sea, si ustedes toman el epsilon t, y aquí ponemos nosotros, ups, ponemos el otro eje, ¿sí? Como es media cero, entonces estaría en cero esto. Entonces, ¿qué función es la que me permite hacer esta gráfica? ¿Sí? Decimos intuitivamente ya, distribución normal y ya. Pero ya, ahora, siendo más rigurosos, ¿qué está en el eje Y? En el eje Y está una función de densidad, F, ¿sí? F minúscula, ¿ya? Y de hecho, siendo rigurosos, sería una F minúscula, epsilon mayúscula T, ¿ya? O bueno, lo voy a escribir acá mejor, ¿ya? Aquí solo dejemos la F. Entonces, ¿cómo yo determiné la probabilidad? Por ejemplo, eh, tomemos cualquiera de estos, ¿no? Una realización. ¿Se acuerdan que estaba el 0,28? Creo que ese era el ejemplo, ¿no? O sea, nosotros teníamos por aquí, creo que era 0,28 y menos 0,5, algo así creo que era el ejemplo que estaba. Entonces, por ejemplo, aquí estaba el 0,28, que este sería el... Esta es la probabilidad, ¿no? Lo que me arroja el aleatorio del Excel. Este es el aleatorio, la función aleatorio, que es lo mismo que la probabilidad. Y aquí en cambio estaba un menos 0,5, creo yo, que esto en cambio me arrojaba la función inversa normal del Excel. Ya, ok. Entonces, ¿cómo se veía esto en términos más rigurosos? Decíamos, la probabilidad de que epsilon t sea menor o igual a menos 0,557, creo que la, pero dejamos de 0,5. Ya, esto más o menos es igual a 0,28. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo. O sea, estamos entrando un poquito en el detalle de la simulación. ¿Sí? Ya. Entonces, noten esto. Primero, este es el detalle de la simulación. Segundo, esto sería la gráfica de justamente los histogramas. ¿Sí? Esta sería la gráfica de los histogramas. Pero cuando nosotros llevamos esto al límite, o sea, cuando hacemos tantas simulaciones, que esto casi ya se vuelve una sola línea. Ahorita todavía son barras porque estamos en discreto, pero o sea, sería llevarle al infinito el número de simulaciones. Ahora, ¿cómo yo puedo escribir esta distribución de probabilidad? ¿Sí? O sea, la probabilidad de epsilon t menor o igual a menos 0,5. Entonces, aquí voy a escribir algo que tal vez a algunos un poco no creo que les choque, pero les hará recordar. Ya, les hará recordar. ¿Cómo yo escribo una probabilidad? Aquí ustedes vieron bien, es a través de esta área. ¿Cómo se obtenía un área? Entonces, la probabilidad de que este epsilon t sea menor o igual a menos 0,5 sería igual a la integral desde menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito hasta, ¿qué valor? Menos 0,5.
¿De qué función? Ahí está justamente esta función de densidad. O sea, una función f, ¿sí? Una función de densidad es una función cuya área debajo de la función representa una probabilidad, ¿sí? O sea, recuerden eso, la función de densidad es una función cuya área, ¿sí? Cuya área debajo de la curva, representa una probabilidad. Es una intuición bien intuitiva, ¿no? Disculpen la redundancia. Pero es para recordarles un poco, refrescarles la memoria, ¿no? Entonces, la probabilidad de que epsilon t sea menor o igual a menos 0,5, o sea, que estemos en este rango, o sea, esta área amarilla, es igual a la integral desde menos infinito, recuerden que esto se va hacia menos infinito, ¿no? Menos infinito, y ahí ustedes siguen teniendo esta área. Entonces, de menos infinito hasta menos 0,5 de esta función f, que se va a escribir de esta manera. Vamos a usar la notación de Hamilton. Esta f va a escribirse así. F, subíndice epsilon t mayúscula. ¿Sí? Entonces, epsilon mayúscula es la e casi, es epsilon t mayúscula. Ya, ¿por qué mayúscula? Porque este es un genérico para indicar la variable aleatoria. O sea, esta es la función de densidad de la variable aleatoria epsilon. ¿Ya? Esta función, ¿en dónde se aplica? Esta función se va a aplicar en epsilon t. Epsilon t minúscula, ¿qué es en cambio? Epsilon t minúscula, en cambio, me va a representar los valores específicos que toma la variable aleatoria. ¿Sí? Los valores específicos. Entonces, como mi variable, en vez de poner x, pongo epsilon t, que es este epsilon de aquí, justo la que está en el eje. ¿Ya? Y esto lo voy a integrar a lo largo del epsilon t. Recuerden que esta d les está diciendo en qué dirección ustedes están haciendo la integral. Entonces estamos haciendo la integral en la dirección de epsilon t. ¿Sí? De epsilon t. Y si somos hiper rigurosos, entonces aquí no estaría epsilon, sino epsilon mayúscula. ¿Sí? Porque recuerden que cuando nosotros planteamos probabilidades, decimos, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome este valor? Entonces epsilon t minúscula es el valor, ¿sí? Epsilon t minúscula es el valor. Epsilon t mayúscula es la variable aleatoria, ¿sí? Esta es la variable aleatoria. En cambio, epsilon t minúscula es el número, ¿sí? Es un número. O aquí si quieren, epsilon t mayúscula es la variable aleatoria. Y epsilon t minúscula, en cambio, son cada número que toma, cada valor que toma. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma como nosotros, de manera mucho más rigurosa, escribiríamos la probabilidad de estas variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que epsilon t sea menor o igual a menos 0,5, o sea, esta área en amarillo, se entiende que es igual a la integral que va desde menos infinito hasta un punto menos 0,5, ¿sí? ¿Y la integral de qué cosa? De esta función. ¿Sí? Esta función donde f minúscula me indica que es una función de densidad, o sea, una función donde el área debajo de la curva me dice la probabilidad. Epsilon t, que está aquí de subíndice, me va a indicar qué variable aleatoria estoy tratando, y los otros términos me dicen cada valor específico que toma la variable. ¿Sí? Cada valor específico que toma la variable. Ok. Esto se entiende que ustedes ya lo han visto antes, ¿no? Pero de todas maneras quería, sí vale la pena un poco reforzar o recordar, sí, porque puede ser que algunos no lo recuerden muy bien, entonces vale la pena. Aprovechando incluso que en el Excel esto es más visible, ¿no? O sea, porque en realidad lo único que estamos nosotros diciendo es el área debajo de estos histogramas, ¿sí? O sea, por ejemplo aquí, el área. A ver, de hecho, seamos mucho más prácticos. ¿Dónde está el número que estamos buscando? A ver, dejemos. Ya. Pues por ejemplo, 0,28, ¿no? Menos 0,28, ¿dónde estará? Menos 0,05, tal vez por aquí está el menos 0,28. Entonces, el área de la que estamos hablando es esta área. O si tomamos este otro ejemplo, el menos 0,28, menos 0,4, por aquí está el 0,28, es esta área. Ah, no.
¿De qué? A ver, un segundo. ¿Qué número estoy buscando? No es 028, 028 es el área. Ah, no, 05, disculpe, 05. Ah, no, pero por ahí mismo está. Ya. Entonces esa sería la cuestión. O sea, nosotros no estamos hablando de una F abstracta que Dios sabe cuál es. No, estamos hablando de estos histogramas, pero llevados al límite. ¿Sí? O sea, este sería el mismo histograma, pero cuando I tiende a infinito. Y ya saben que I tiende a infinito solo es una manera simbólica de decir cuando I crece y crece y crece y crece. De hecho, yo les voy a dejar la plantilla. Les dejo como ejercicio opcional qué pasa, cómo se ven estos histogramas cuando ustedes llevan el número de simulaciones a 1000, por ejemplo. ¿Ya? No lo voy a hacer, pero si ustedes lo hacen ya más o menos van a poder ver que cada vez más los histogramas se van a parecer más y más a la distribución, a la función de distribución normal. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos. Volvamos a escribir lo que acabamos de hacer. Entonces volvemos a hablar de la función de densidad. Función de densidad. En este caso, normal, ¿no? Normal. Oh, ni siquiera escribamos normal. Vámonos ya más profesionalmente. Función de densidad de la normal 0 sigma al cuadrado. Ya, entonces escribamos lo mismo, ¿ya? ¿Cuál era la probabilidad de que la variable aleatoria epsilon, ahora la escribimos en mayúscula porque es la variable, sea menor o igual a un determinado valor? ¿Ya? Entonces ahora vamos a poner A, ya no voy a poner el número. Entonces yo ya sé que esto es igual a la integral de menos infinito hasta A de esta función de densidad f, que corresponde a la variable aleatoria epsilon t, que toma valores epsilon t minúscula y se hace la integral a lo largo de epsilon t minúscula. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, si no quisiera que sea desde menos infinito, esto tal vez ya se acuerden ustedes, también yo podría decir lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que epsilon t se encuentre entre dos valores a y b? Entonces simplemente es la integral entre a y b. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería esto en la gráfica? En la gráfica se vería, aquí estaríamos con nuestro epsilon. La f, voy a hacerla en azul mejor. La f sería esta campana de Gauss. Esta es mi f, ¿no? Mi f, epsilon t, etc. Y esto de aquí, ponemos acá. Bueno, en estricto rigor, f sería el eje, ¿no? Estaría en el eje. Ya. Y esta vez yo estoy diciendo cuál sería, por ejemplo, el área entre A y B. Simplemente sería algo así, ¿no? Entonces digamos que está por aquí. Y ahí está. Entonces esta sería el área entre A y B. Sería A y B. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Nosotros, ¿por qué usamos este tipo de áreas, ¿no? O sea, ¿por qué usamos integrales? Uno diría, ¿no sería más práctico coger el histograma y sumar las alturas? De hecho, eso es la integral, ¿sí? Recuerden que la integral, en esencia, ¿qué es la integral? O sea, una integral, cuando ustedes tienen una función, ya tienen esta función, y sacan la integral, recordarán que en realidad lo que hace la integral es sumar áreas de unos rectángulos que ustedes construyen debajo de la curva, ¿no? ¿Sí? O sea, de hecho, cuando ustedes hacen la integral, están haciendo eso, ¿sí? Si ustedes recordarán cómo se obtenía la integral de Riemann en cálculo, justamente son un montón de áreas debajo de la curva, pero ustedes hacen la suma cuando estos rectángulos tienden al infinito. O sea, cuando ponen un infinito número de rectángulos, ¿ya? Pero es la misma idea, es exactamente eso, ¿ya? Es el histograma, es este histograma que está aquí. Bien, y de hecho me da ganas de coger y poner un histograma, total. A ver, me voy a llevar un hito para que quede ahí en los apuntes de clase. Entonces me voy a llevar este, Paco. Qué maravilla. Ya, entonces ahí está. ¿Sí? Entonces estaría el histograma, pero cuando y tiende a infinito, sabemos qué significa I, o sea, el número de simulaciones. Estaríamos hablando ya de la función. Y por cierto, esta función es conocida. O sea, ¿cuál es la función para el caso de la distribución normal? Entonces, para el caso de la distribución normal, f epsilon t minúscula, esta función, ¿a qué es igual? Bueno, pues es igual a 1 sobre raíz de 2pi
sigma por la exponencial de menos epsilon t al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. ¿Sí? O sea, esto es para la normal 0 sigma al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo sabemos esto? Esto ya viene de teoría de probabilidades, ¿no? O sea, ustedes en teoría de probabilidades ya habrán visto que la función de densidad para una normal con media 0 y varianza sigma al cuadrado es esta función. O sea, si ustedes toman esta función, les va a dar esta gráfica. ¿Sí? O sea, esta es la función que permite hacer la gráfica de la campana de Gauss. Y si ustedes sacan la integral de esta función, van a poder obtener estas áreas. ¿Ya? En el caso particular de la distribución normal es complejo hacer estos procedimientos, pero no nos vamos a detener mucho en eso porque en la práctica ya lo tenemos todo. O sea, podemos hacer en términos de simulación en Excel. ¿Sí? Esta es la función de densidad del ruido blanco. ¿Sí? Entonces, esta es la función de densidad. Recuerden que este es el ruido blanco gaussiano. Ya, muy bien. Entonces, recapitulemos un poco. Tenemos el ruido blanco. Recuerden que el ruido blanco simbolizaba, por ejemplo, cuando ustedes tienen esa señal en la televisión en donde simplemente suena un ruido de fondo porque no hay señal y no logramos encontrar un patrón. ¿Sí? Entonces ese es el ruido blanco. No tenemos capacidad de identificar un patrón. Pero solo con saber que epsilon t sigue una distribución o sea, solo con saber que epsilon t sigue una distribución normal de 0 sigma al cuadrado, yo ya me puedo imaginar los histogramas. ¿Sí? Bueno, aquí no me imagino, aquí estoy simulándolos. Pero ya en el mundo real no voy a poder hacer varias simulaciones. Entonces, ¿qué es lo que me compete? Bueno, construir el histograma. O, bueno, no construir el histograma, sino asumir cómo sería la función de distribución. ¿Por qué? Porque con la función de distribución yo ya puedo hacer mis estimaciones de que A y B, por ejemplo, si son dos desviaciones estándar para arriba y para abajo, sé que aquí está el 95% de casos. ¿Sí? Se recuerden eso, ¿no? Para este caso, la probabilidad de que estemos entre menos 2 y 2 es más o menos 0,95. ¿Ya? Es lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Estar entre menos 2 desviaciones estándar y 2 desviaciones estándar es 0,95. Sí, ojo, sí, sigma es igual a 1, ¿no? Ojo, cuidado. Esto vale cuando estamos asumiendo que la desviación estándar es 1. Si la desviación estándar fuera 2, ¿qué tendría que poner aquí? De menos 4 a 4. De hecho, pongamos. Dale. Ya nos tomamos el tiempo para explicar bien en esto, entonces mejor de una vez. ¿Sí? Sería 4. Esto sería 0,95 si la desviación estándar fuera 2. Y así no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos la opción de ajustar la desviación estándar del ruido blanco. Entonces, si yo le pongo 10, obviamente que el ruido blanco se va a mover entre 20 y menos 20. ¿Sí? Si le vuelvo a poner 1, estaríamos hablando entre 1 y menos 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero la lógica no cambia. Los histogramas seguirán mostrando un comportamiento normal. Por ejemplo, volvamos a poner, pongamos aquí 10. Entonces, sí, es más amplitud. Ahora los valores van desde menos 28 hasta 23, más o menos, es más amplio. Pero la forma del histograma sigue representando la distribución normal. ¿Ya? Lo estándar es poner 1 para facilitarnos la vida, pero en realidad puede ser cualquier valor. Pero hay que recordar eso, ¿no? Que si es que ustedes ponen 1, 2 o lo que sea, en este caso el 95% va a estar siempre entre menos 2 y 2. O en general, ¿cómo sería esto? La probabilidad de menos 2 sigma menor o igual a epsilon t mayor o igual a 2 sigma se aproxima al 0,95. Sí, sigma es igual a sigma, obviamente, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso para el ruido blanco. Bien, listo. Entonces, ahora, la pregunta de rigor aquí es, ya, esto está chévere para el ruido blanco. Ya, muy bien, para el ruido blanco. Pero, o bueno, de una vez, a ver, ya que estamos en ruido blanco. Si yo conozco la distribución del ruido blanco, puedo sacar más cosas, no solo la distribución. Puedo sacar, por ejemplo, la esperanza. ¿Se acuerdan qué es la esperanza? O sea, por ejemplo, yo puedo sacar la
La esperanza. A veces la vamos a llamar esperanza no condicional. Ya más adelante veremos por qué. Ya. ¿Cómo sería la esperanza no condicional de epsilon t? En t. Ya. La esperanza. ¿Qué era la esperanza por definición? Entonces, antes de poner la definición, volvamos a nuestras simulaciones varias. Tenemos ya los histogramas, pero puedo sacar otras cosas. Con estas muestras, ¿sí? Esta muestra, por ejemplo, para T-5, podría yo sacar un promedio. Yo saco un promedio. ¿Qué nos dice la intuición? ¿Cuál debería ser el promedio de toda esta muestra? Entonces no hay mucho que perder, ¿no? Simplemente cogemos y hacemos promedio. Pero un promedio de todo esto de aquí que me va a salir. Menos 0,07. Veamos cómo sale el promedio en la otra muestra. 0,03. Va cambiando, ¿no? Porque obviamente a medida que ustedes actualicen Excel, se va a recalcular todos los aleatorios. Pero el promedio, pase lo que pase, o sea, volvamos a cargar y volvamos a cargar. Más o menos, ¿no? No es perfecto. O sea, si hiciéramos más simulaciones sería más perfecto. Pero ¿hacia dónde vemos que se va el promedio? El promedio se está más o menos yendo hacia cero, ¿sí? Más o menos el promedio se está yendo hacia cero. Y de hecho no hay que asustarse, eso también se puede ver en los histogramas. ¿Cuál es el punto, entre comillas, no? Solo por verlo intuitivamente. ¿Cuál es el punto intermedio en estos histogramas? Es cero. Tenemos valores negativos para la izquierda, valores positivos por la derecha y más o menos en la mitad está el cero. Valores negativos por la izquierda, valores positivos por la derecha y más o menos el cero está en la mitad. ¿Ya? Es decir, en estas distribuciones, ¿sí? Veamos la fórmula de la distribución de nuevo. Nosotros habíamos agregado el supuesto de que la media es cero, ¿sí? La media es cero. Entonces, si la media es cero en esta distribución, es de esperar que las simulaciones, ojo, verán bien, las simulaciones me den una media cero o aproximadamente cero. Cuanto más haga simulaciones, estos promedios se van a acercar más a cero. Y de hecho, de una vez, ¿cuánto sería la desviación estándar? ¿Cuánto es la desviación estándar? Entonces no hay que ser muy brujos para saber que si yo asumí una desviación estándar de 1, ¿sí? Que es el sigma que está por ahí, entonces si yo saco de la muestra la desviación estándar, saquemos muestra, porque es una muestra. ¿Ya? Entonces recuerden esto, ¿no? Cuando usted saque desviación estándar, tiene que ser desviación estándar muestral, porque están sacando de una muestra. ¿Ya? Entonces, si ustedes sacan eso, ¿qué nos va a salir? Mágicamente nos sale, bueno, 1,00. Vale. Mismo acá abajo. Entonces, si yo tomo esta muestra y esta muestra le saco la desviación estándar muestral, me va a salir muy cerca de 1, 0,98, 1,05. Entonces, como pueden ver, esto es más o menos como decirles lo siguiente. Con las simulaciones o las realizaciones, estamos tratando de recuperar la información que está dentro de la variable aleatoria, la distribución de probabilidad. Sí, porque aquí nosotros recuperamos el promedio y la desviación estándar. Solo con promedio y desviación estándar, ustedes ya podrían reconstruir la función. Promedio, bueno, promedio es cero, y la desviación estándar que es sigma. Ya pueden reconstruir la función y hacer la gráfica. ¿Ya? Ahora, eso nos lleva al concepto de esperanza. ¿Qué es la esperanza? Noten cómo nosotros hemos sacado el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Sumando todos los valores de la muestra y dividiendo para el número de casos. Un promedio, un vil promedio y vulgar promedio. ¿Cómo se saca un promedio cuando yo conozco la distribución de probabilidad? La intuición es parecida, ¿ya? Entonces recuerden que el promedio se saca de esta forma, ¿no? Ustedes pueden tener una distribución de probabilidad, eh, bueno, pongámoslo con más aquí. Mu, ¿sí? Entonces esta es la letra griega mu. Entonces, mu sub t
sería igual a la esperanza de la variable epsilon t. ¿Ya? No confundir, por favor. Ya no es... Ya, epsilon. Te hagan de cuenta que esta es la epsilon mayúscula, ¿ya? Para que no se confundan. ¿Esto que es igual? Pues, ¿cómo se saca el promedio? El promedio es la esperanza, o es una proxy, o si quieren, el promedio es una proxy de la esperanza, ¿ya? El promedio es una aproximación de la esperanza, pero obviamente con una muestra. Estoy sacando con una muestra. En cambio, aquí yo quiero sacar el promedio con la distribución, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sacaba? Esto recuerden que es la integral de menos infinito hasta infinito de el dato por la probabilidad del dato. Así más o menos se suele acordarse uno. El dato es epsilon t por la probabilidad del dato, que es f. Bueno, vas a poner aquí, ¿no? No creo que se confunda. Ya, este es epsilon, ¿no? Por si acaso, epsilon t. Epsilon t, epsilon t de epsilon t. Ya disculparán muchos de epsilon, pero tiene su lógica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes están haciendo aquí? Ustedes lo que aquí están haciendo es sumar el dato por la probabilidad del dato. Recuerden que la integral es una suma. Entonces, ustedes están sumando el producto entre el dato por la probabilidad del dato. Digamos que ustedes sacan un promedio, ya. Vamos a hacer un recordatorio muy rápido. Digamos que ustedes sacan un valor, tienen unos números, 1, 2, 4, otra vez 1 y 3. Ya, tienen unos números. ¿Cómo sacan el promedio de estos números? Sería 1 más 2 más 4 más 1 más 3, ¿sobre cuánto? 1, 2, 3, 4 sobre 5, ¿verdad? Esto que es lo mismo que decir 1 sobre 5 más 2 sobre 5 más 4 sobre 5 más 1 sobre 5 más 3 sobre 5, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Ya? Estoy sacando un promedio. Y estarán de acuerdo que esto es lo mismo que decir 1 por 0.2, porque un quinto es 0.2. 2 por 0.2. 4 por 0.2. 1 por 0.2. Y más 3 por 0.2. Estaremos de acuerdo. ¿Sí? Es lo mismo, o sea, simplemente estoy diciendo el 3 por un quinto, pero en vez de poner el quinto, pongo 0,2. ¿Qué es lo importante? Que con esto, cuando ustedes están haciendo un promedio, en realidad, ¿qué están haciendo? Están sumando el dato que han obtenido, el dato, este sería el epsilon. Este 1 es lo mismo que decir epsilon, ¿sí? El dato, este 2 sería lo mismo que decir epsilon. 4 sería el epsilon, y así. Por la probabilidad de obtener ese dato. ¿Y cuál es la probabilidad? En este caso, los promedios asumen distribución uniforme. Entonces, los promedios usualmente, cuando hacen un promedio simple, están asumiendo que cada valor tuvo igual probabilidad de ocurrencia. Por eso es que a todos les dan la misma probabilidad, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Si se fijan, en realidad el 1, ¿cuántas veces ha ocurrido? El doble de veces que el resto. ¿Sí o no? Porque aquí están dos veces el 1. Entonces yo podría escribir este promedio de qué otra forma. Yo podría decir que este promedio es lo mismo que coger y decir 1, y en vez de 0,2, ¿qué sería? Por 0,4. Más 2 por 0,2, más 4 por 0,2, y más 3 por 0,2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 1 ocurre dos veces. Entonces yo podría decir 1 por 0,4. Entonces vean aquí. Aquí que estoy diciendo, este numerito que le acompaña al 1 me está indicando la probabilidad de ocurrencia del 1. Entonces el 1 ocurre con un 40% de veces, mientras que el 2, el 4 y el 3 ocurren 20% de veces. ¿Sí? Entonces, esta misma intuición es la que está en la ecuación de la esperanza. El dato, o sea, el epsilon, por una representación de la probabilidad, que es la función de densidad. ¿Sí? Entonces, dato por probabilidad del dato, que es la función de densidad. Dato por la probabilidad del dato, que es la función de densidad. Y así, ¿ok? Como muchos de ustedes ya saben estas cosas más que bien, solo les estoy refrescando la memoria, voy a borrar esto que acabo de poner, porque es un poco un insulto que en nuestros apuntes, mega apuntes, esté esto, ¿no? Pero recuerden, es lo mismo, ¿no? O sea, simplemente es el dato por la probabilidad del dato. ¿Sí? Es un promedio, ¿ya? Es la esperanza. Ya. Entonces,
nosotros podemos sacar la esperanza. Y en el caso muy particular del ruido blanco, yo sé que esta esperanza es cero. O sea, no nos demos vueltas, ¿no? Yo sé que esta esperanza es cero, ¿sí? Ahora, otra forma de obtener esta esperanza es con un análisis un poco más riguroso de qué pasa con el promedio a medida que crece el tamaño de la muestra. ¿Ya? Entonces ya me voy a explicar eso en un segundo, pero veámoslo así con el ejemplo primero. Como les decía, este promedio está capturando esta idea, ¿no? Tenemos aquí 200 simulaciones y estamos asumiendo que todas las simulaciones tienen igual probabilidad de ocurrencia. Hacemos el promedio y el promedio me está acercando a cero, ¿sí? Entonces el promedio me está acercando a cero. Ahora, la pregunta aquí es, cuando yo saco la esperanza, matemáticamente hablando, ¿cuál es la aproximación? O sea, ¿cuál es el vínculo entre el promedio y la esperanza? ¿Sí? O sea, ¿cómo se vinculan promedio y esperanza? Entonces, esto se vincula de la siguiente forma. Lo voy a poner primero, después voy a explicar la notación, pero yo creo que la intuición sí la vamos a captar, porque con el ruido blanco es facilito de captar esto. Es, realmente es intuitivo. Entonces, yo podría decir esto, vean. La esperanza de este epsilon t, o sea, el ruido blanco, es igual al límite en probabilidad. Ahorita no se asusten, solo déjense llevar. Cuando i tiende a infinito, de 1/i por la sumatoria desde i igual 1 hasta i mayúscula del epsilon de i. Ya. ¿Qué escribimos aquí? Entonces, antes de asustarse, ¿qué es esto que está aquí? Sumamos los datos y dividimos por el número de casos. Esto de aquí no es nada más que el promedio. O sea, es este mismo promedio que está acá. ¿Sí? De hecho, si lo hiciéramos más a manual, sería suma de todos los casos dividido para 200, porque es 200 el tamaño de la muestra. Me va a salir exactamente lo mismo. ¿No? Como soy un poco vago, puse promedio, pero en realidad, eh, pongámoslo así, de hecho, ya para que se acuerden. Entonces aquí sería, no, dejemos el promedio, porque puede ser que crezca la muestra y toque volver a poner promedio. Pero si bien que es lo mismo. O sea, simplemente sumo los casos, divido por el número total, 200. O si acá yo cojo y hago suma de todos los casos, divido para 200, lo mismo, me va a dar el mismo promedio, el promedio. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto que yo he escrito aquí abajo? Lo que me está diciendo es que si yo saco el promedio de la muestra, de esta muestra, y este promedio, ¿sí? Lo obtengo con un tamaño de muestra cada vez más grande, ¿sí? Recuerden que ahí es el tamaño de la muestra. Entonces, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, este promedio se acerca en probabilidad a la esperanza, ¿sí? O sea, la probabilidad de que este promedio sea igual a la esperanza se va a volver 1, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es el pelín. Ya vamos a ver esto en un segundo, pero primero quiero que capten la intuición, ¿sí? Entonces es la misma idea. Lo de arriba viene de teoría de probabilidades. Esto es más riguroso, ¿no? Esto de acá arriba. Pero de abajo también es riguroso, pero escrito de otra forma. Estamos diciendo que este promedio, este simple promedio que estoy sacando en el Excel, si yo lo saco para una muestra cada vez más grande, ¿sí? Una muestra que tiene infinito, entonces debe acercarse justamente a esta esperanza, que yo sé por la teoría que es cero. ¿Por qué yo sé que esto es cero por la teoría? Porque yo sé que epsilon t es una distribución normal, cero sigma cuadrado. Ah, falta espacio. O sea, yo sé eso, o sea, yo sé, acabo de poner. Yo sé que epsilon t sigue una distribución normal, cero sigma al cuadrado. O sea, eso ya lo sé. Entonces, este fue mi supuesto de partida. Entonces, obviamente, la media tiene que ser cero. Pero, ¿cómo veo yo esos mis datos reales? A través del promedio. Saco el promedio y voy a ver que el promedio va a converger o se acerca a cero a medida que el tamaño de la muestra tiende a infinito. Por eso hablamos del límite, ¿ya? Porque en realidad es hacia el límite, o sea, es a medida que esto crece, crece y sigue creciendo. Y hablamos del límite en probabilidad, ¿por qué? Porque en realidad esto es probabilístico, ¿ya? Esto es aleatorio. Epsilon es una variable aleatoria. Entonces necesitamos que aleatoriamente
este epsilon, cuando saco el promedio, se acerque a esta media que ya sabemos que es 0. ¿Qué es lo que se ve? O sea, no es nada del otro mundo, es lo que nosotros estamos viendo al momento que sacamos este promedio. ¿Ok? Muy bien. Y si eso pasa con el promedio, ¿qué pasará con la desviación estándar? ¿Ya? Pues mejor terminemos esto con el mismo ruido blanco. ¿Cómo se verá la situación con la desviación estándar? ¿Ya? Pero primero esta es la idea, ¿no? Con la esperanza. Entonces no se olviden, es la suma del dato por la probabilidad del dato. ¿Ya? Entonces así ustedes sacan la esperanza. Vamos ahora a pensar en la desviación estándar. Pero bueno, más que la desviación estándar, pensemos en la varianza. Recuerden que la varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado. Desviación estándar al cuadrado. ¿Ya? Entonces saquemos la varianza, a veces lo vamos a llamar no condicional, la varianza no condicional del ruido blanco gaussiano, ¿ya? Del mismo epsilon t, de epsilon t en t. ¿Ya? La varianza es esta desviación estándar elevada al cuadrado. Entonces pongámoslo aquí mismo, ¿ya? Varianza. Varianza. Entonces, ¿cómo se va a ver la varianza de estas cosas? Simplemente sería esto por esto mismo, ¿no? Y lo mismo acá, pues sería desviación estándar por desviación estándar, ya, el cuadrado. Entonces, no es novedad que la desviación estándar y que la varianza, ambas, se vayan acercando a 1. Sí, es lo mismo, no es nada del otro mundo. Esta desviación estándar sería sigma y el otro sigma al cuadrado, ¿no? Sí, se recuerden, la desviación estándar sería sigma, la varianza sería sigma al cuadrado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo de nuevo el Excel? Que la varianza muestral, la varianza de la muestra, también se está acercando a la varianza teórica. Entonces, primero escribamos la varianza teórica. ¿Ya? ¿Cómo se ve la varianza teórica? Entonces, la varianza teórica la vamos a escribir de la siguiente manera. Verán, solo vamos a hacer un pequeño arreglo. Oh, no, dejamos, estamos bien así. Entonces, verán, la varianza teórica la vamos a escribir de esta manera. Le vamos a escribir nosotros de esta forma. ¿Ya? Vamos a la letra griega gamma. Gamma 0t. ¿Ya? Ahorita no se estresen mucho de por qué cero, por qué porque sí, déjense llevar por la notación. ¿Ya? Entonces el nombre simplemente es así. Esta es la letra griega gamma, ¿no? No se olvidarán, por favor, de tener a mano su alfabeto griego. Ya, gamma. Entonces gamma 0t. Ya repito, ahorita déjense llevar, es la notación de Hamilton, nada más. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es igual y ahora sí escribamos la definición de la varianza. ¿Cómo se define la varianza? La varianza, recuerden que es la esperanza de qué? De la variable aleatoria epsilon menos su valor esperado. Y esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Recordemos, hagamos un poco de memoria. ¿Qué es la varianza? ¿Ya? La varianza lo que hace es promediar la distancia que hay entre cada valor que observamos y su promedio. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, no, tenemos un pequeño gráfico aquí solo de recordatorio de la varianza. Entonces, ustedes tienen aquí epsilon t. Sabemos que la media es 0 en epsilon t. Entonces ustedes tienen unos cuantos datos, ¿no? Valor, 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 valor. No. No, aquí les voy a confundir de gana. Más bien veámoslo en el histograma. Ya, en el histograma mejor. En el histograma, ¿qué es lo que tenemos? Ya. Tenemos diferentes valores, ¿verdad? Del epsilon. Entonces van a ver que todos los valores se van a ir distanciando de la media. Entonces pensemos en un histograma. De hecho, llevémonos un histograma. Ya, voy a llevar el histograma de este aquí. Histograma me lo llevo. Ya. Ya.
Entonces, ¿para qué quiero el histograma? Para que visualicen un poco mejor esto de la varianza, antes de poner la ecuación. Entonces, este es el histograma, ¿no? El histograma lo pueden ustedes ver también de esta manera. Entonces, aquí estaría la línea. Bueno, ya. Entonces aquí estaríamos con esta epsilon t. Aquí ya sé que está mi función f, ¿sí? Aquí está mi función f. Entonces, hagan de cuenta que en el histograma, ¿qué es lo que ustedes tienen, no? Lo que ustedes están teniendo, olvidémonos incluso que esto es la f, ya solo está ahí el eje, aquí está el cero. Este cero es la media, ¿no? Es el mío. ¿Ya? Hablando de, esta es la letra griega, no, casi me olvido. Esta es la letra griega. Bueno, en estricto rigor no es mío, es mu. ¿Ya? Así se pronuncia mu, a veces le decimos mu, pero en realidad es mu, la letra griega mu. ¿Ya? La letra griega gamma, en cambio. ¿Ya? Entonces, ahora sí. ¿Cómo se ve este histograma? Entonces, ustedes dicen que tengo, por ejemplo, 12 observaciones a este lado, ¿no? 12 observaciones. Entonces, ustedes podrían hacer, se acordarán que hay estas grafiquitas de puntos, ¿sí? Entonces, uno podría decir, aquí tengo 12 observaciones. Luego dice, aquí hay 18, entonces aquí estarían 18. No está no está hecho escala, ¿no? O sea, solo es para más o menos darles una idea. Ya aquí están 37, estarían un montón de puntitos. Por decir algo, ¿no? No voy a poner a hacer 27 puntos ahorita, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, más o menos ustedes tienen unos puntitos que podrían representar los valores que ustedes tienen o que han encontrado, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice la varianza? La varianza dice, ok, saquemos, y bueno, también grafiquemos por el otro lado. Aquí unos 20, entonces pongamos por acá. Y por aquí también, ya, unos pocos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me dice la varianza? La varianza me dice, ok, saquemos la distancia que hay entre cada valor observado y su valor esperado. En este caso, la esperanza es cero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se van a ver las distancias? Se van a ver así, ¿no? O sea, esta es la distancia entre el punto y el valor observado. Punto y valor observado. Punto y valor observado. ¿Sí? Entonces, estas son las distancias. Y acá también, o sea, estos valores también tienen una distancia con respecto al valor esperado. ¿Ya? Y lo mismo podríamos hacer con todos los puntos. ¿Qué características tenemos aquí? Vemos que cada uno de los puntos tiene una distancia respecto al eje. No estoy haciendo esto en rigor, ¿no? Estos puntos no deberían estar así, deberían estar más dispersos, ¿ya? Pero esa es la intuición. De hecho, a ver, cogemos y hagamos puntos más dispersos. ¿Ya? Entonces también ustedes pueden tener puntos más dispersos, ¿no? Si están puntos por aquí, por acá, por acá, por aquí, por acá, por acá, por acá. Entonces la idea es esa, ¿no? O sea, ustedes primero sacan cuál es la distancia que tienen todos los puntos respecto a su medio. ¿Sí? Y una vez que ustedes sacan todas las distancias de los puntos respecto a su media, revisen, por favor, no olviden revisar sus micrófonos. Bueno, entonces ustedes sacan las distancias, ¿no? Algunas distancias van a ser positivas, otras van a ser negativas. Entonces, solo por recordarles que hacía la varianza, toma cada una de estas distancias, o sea, el valor menos su media, y le eleva al cuadrado. Y luego les promedia, ¿sí? Entonces, acá la distancia de cada valor con su promedio. Luego elevamos al cuadrado. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Porque hay unas distancias negativas y otras positivas. Entonces, al elevar al cuadrado, yo me garantizo que todas son positivas y no se anulan entre sí. Y luego saco la distancia promedio. Es como yo decir, bueno, de todas estas yo saco la distancia promedio. La distancia promedio ya más o menos sabemos que es 1, ¿sí? Por la distribución normal. 0 sigma al cuadrado con sigma al cuadrado igual 1. En el ejemplo del Excel, ¿sí? En este ejemplo que está acá. ¿Ya? ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que esa distancia es 1. Entonces, bueno, toda esa cuestión solo para recordarles, por tanto, la idea de la intuición de la esperanza, de la varianza, perdón, que no es más que sacar la distancia, repito una vez más, ¿no? Entre el valor observado, su valor esperado, sacar esto al cuadrado para deshacerme del signo y luego promediar todo, ¿ya? Bueno, de todas maneras ya veremos algunas, a ver si les encuentro algunos videos para que ustedes puedan reforzar
estas intuiciones. Pero bueno, esto de aquí, ¿cómo se escribe? Se escribe de esta forma. La integral de menos infinito más infinito. Y solo hay que dejarse llevar. El dato, en este dato, ¿cuál es el dato? La distancia. Epsilon t menos mu al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia del dato, que es la misma f. F epsilon t de epsilon t. ¿Ok? Listo. Entonces, esta sería la teórica. Sí, esta sería la varianza teórica, que yo ya sé que es 1. Yo ya sé que es 1 porque los epsilon t siguen distribución normal, 0 sigma al cuadrado. ¿Ya? Pero ahora la cuestión es, que esta varianza teórica, ¿a qué se va a igualar? Y ahí viene lo mismo que ya sacamos con la esperanza, pero ahora para la varianza, no, o sea, lo mismo. ¿Esto a qué se va a igualar? Entonces, este gamma 0t va a ser igual al pelim cuando la muestra tiene infinito, ¿de qué? O sea, no hay mucho a dónde ir, ¿no? Va a ser igual al pelim cuando la muestra tiene infinito de la varianza que sacamos con el Excel, ¿sí? O sea, de esta varianza que está aquí. Entonces, el pelim de 1 sobre i sumatorio desde i igual 1 hasta i, ¿de qué cosa? Bueno, sería básicamente de el epsilon t y, ¿verdad? Menos 0. Pero 0, bueno, vamos, menos la esperanza de este epsilon, que ya sabemos que es 0, y al cuadrado, ¿sí? Como yo ya sé que esta esperanza es 0, porque yo sé que estos tienen media 0, entonces ¿a qué se reduce esta? Se va a reducir a, y con esto vamos terminando, sería esto igual al pelim, cuando i tiende al infinito, de 1 sobre i, sumatorio desde i igual 1 hasta i, de epsilon t i elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de la varianza. Esta de aquí es la ecuación de la varianza que hace el Excel. ¿Sí? Es la ecuación de la varianza que hace el Excel. Pero sabemos que el valor esperado es 0. ¿Ya? O bueno, debería ser 0. ¿Ya? En estricto rigor, no le hace 0 porque obviamente va a coger el promedio que le sale de aquí, ¿no? Pero tiende. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, esto sería tiende, ¿no? Tiende a 0. Tiende a 0. Ya. Pero en el pelim ya sabemos que se hace 0, ¿no? Entonces, conclusión, para cerrar la sesión de hoy día. Lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es, en definitiva, primero, hablar de una realización y de varias realizaciones de ruido blanco, ¿sí? Luego, nosotros hemos visto cómo obtener la distribución a partir de esos ruidos blancos, ¿ya? Y finalmente, lo que hemos hecho es recordar un poco qué es la función de densidad, de probabilidad, y hemos visto cómo los resultados teóricos, ¿sí? Los resultados teóricos de la función, la esperanza y la varianza, estos resultados teóricos, se pueden aproximar con los resultados que me arroja el Excel a partir de la muestra. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver en el siguiente video? Cómo esto nos puede servir ya no solo para ruido blanco, sino para otras series mucho más interesantes, ¿no? Pero el ruido blanco es, si quieren, el ladrillo inicial desde el cual construimos todo este análisis de series temporales. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso damos por concluido el video de hoy.